Esto es histórico, esto es bueno, esto es lindo y esto tiene que ver, desde mi punto de vista personal, con la dignidad. Después de 10 años, proyecto de eutanasia avanza por fin al Senado. Pasamos a revisar el titular de Cooperativa que dice: tras 10 años en la Cámara Baja, el proyecto de eutanasia avanzó al Senado. Ya lo hablábamos un tiempo, Salfate, el tema de la eutanasia está cada día más en boga, justamente en distintos países. En España, donde se aprobó, nosotros lo comentamos acá con varias restricciones. Acá en nuestro país el proyecto ya avanzó al Senado después de 10 años, después de múltiples discusiones éticas, valóricas, con varios puntos también, porque de repente la gente dice eutanasia, casi que esto es llegar y llevar. No, son varios puntos, son varios procedimientos médicos, son varias etapas. De hecho, en caso de aprobarse, la persona hasta el último segundo podría arrepentirse de palabra y la eutanasia queda absolutamente en nada. Absolutamente, hay que entender, como tú bien decías, que España avanzó en este proyecto, sobre todo que ellos tienen un caso simbólico que terminó convirtiéndose en una película llamada Mar Adentro junto a Javier Bardem, en donde es tremenda, donde un hombre luchó por años en distintas instancias de tribunales para solicitar finalizar con su vida, el cual ya consideraba a duras penas una mera existencia. Entonces, cuando esto ahora no solamente queda para aquellos sufrientes, personas que tienen algún cáncer terminal, sino a cualquier tipo de enfermedad que genera una absoluta invalidez, en donde la persona ya está completamente secuestrada en una indignidad, en donde ya no tiene sentido el despertarse día a día, más allá de que esté bien acompañado, completamente querido y apañado por todos sus familiares. Y esto habría que quizás sumar toda la destrucción económica cuando un enfermo en tales características termina por asesinar económicamente, psicológicamente y después incluso hasta físicamente a más miembros de la familia. Me parece que esto es un avance, como tú dices, histórico, pero que realmente tiene que ver en este emplazamiento a que nosotros los seres humanos podamos decidir por lo único en lo que debemos tener libertad, que es por nuestra propia existencia, nuestro propio cuerpo. Ya está con nosotros para conversar y desde ya le damos gracias, como siempre, por la confianza que tiene en este espacio a Freddy Maureira, padre de Valentina, que ustedes recordarán que en el año 2015 le pidió a la expresidenta Michelle Bachelet que autorizara su muerte asistida. Eso no fue posible y meses después esta chica terminó muriendo. Freddy, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, querido amigo. Buenas noches, estimados panelistas. Se le agradece recordar a mi hija que nos dejó un gran legado por la eutanasia. Entonces, es duro recordar. Así es. El próximo 6 de mayo se cumplen 6 años. Entonces, se ha avanzado. Darle la gracia a la Cámara de los Diputados, que se aprobó, y pedirle ahora a los señores senadores que se pongan en los zapatos de uno. Así es. Dar el sacrificio que sufren los enfermos con esta enfermedad o con cualquier enfermedad. Se lo he dicho a los mismos diputados y senadores. Esta ley no depende de 150 diputados. ¿Sí? Freddy, de alguna forma tú has seguido en esta lucha, tu hija Valentina es un símbolo, aún resuenan sus palabras del año 2015 cuando ella pidió por favor a la presidenta Bachelet poder dormir para siempre. Queremos saber cómo te has tomado esta noticia de que el proyecto ya avanzó al Senado, cómo ha sido tu lucha justamente durante todos estos años, todo eso y mucho más. Después de una pequeña pausa, no se vaya, esto es Así Somos. Para hablar justamente de lo que dejamos planteado antes del corte, cómo avanza al Senado este proyecto de ley de la eutanasia. Para eso nos encontramos, lo que vamos a ver en pantalla ahí, con Freddy Maureira. Ya estábamos conversando con don Freddy, a quien le agradecemos de todo corazón que esté acá en Así Somos, papá de Valentina. Valentina, esta joven que estamos viendo en imágenes, que el 2015, con la siguiente declaración, pidió la eutanasia. Ella dijo, y la voy a citar: solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede
autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Estas fueron las declaraciones de Valentina el 2015. Freddy, sabemos y lo conversábamos en comerciales que llevas una lucha de 20 y tantos años entre el lamentable fallecimiento de tu hijo, fallecimiento de Valentina. ¿Cómo te tomas tú, cómo te llega a ti como familia, después de tantos años de lucha, esta luz de esperanza de que avanza al Senado justamente el proyecto de la ley de eutanasia? Contento por una parte, me enteré esta semana que tampoco fue ingresado a los niños 14 años, que el 2018 se dio ingresado. Pero bien, o sea, son 20 años, como dices tú, de lucha, entonces es duro, uno está preparado para despedir a su papá, a sus tíos, hermanos, abuelos, pero despedir a tus hijos y que te lo pidan es duro, o sea, entonces ya mejor tarea, mejor esta misión de la eutanasia. Hay que ayudar a la demás gente. Entonces, siempre se lo he dicho a los señores diputados y a los señores senadores. Esta ley no depende de 150 diputados y 50 senadores. Esta ley depende de 18 millones de chilenos. Y lo más importante, la familia toma la decisión, que es muy doloroso tomar esta decisión, pero la familia es importante. No sé por qué ponen tanta objeción. La eutanasia existió siempre en Chile. Se mueren los pacientes en urgencia por no estar atendido o por tener horas, en 5 años fallecen. Entonces, no sé por qué le ponen tanto pero. El mundo va avanzando. Somos un país muy tradicional, hay que cambiarse, hay que avanzar. Claramente, Freddy. Fíjate que existen una serie de puntos que establecen quiénes podrían optar, ¿cierto?, a la eutanasia, ¿cierto?, de manera asistida. ¿Hay algún punto que tú agregarías? Por ejemplo, uno que fue rechazado es la dolencia psicológica, que la vida se te hace muy terrible, muy grande. Por ejemplo, yo te miro y la verdad que, Freddy, yo te admiro tu tremenda fortaleza como papá. O sea, yo creo que no sería capaz, o sea, yo terminaría destruido, yo creo que terminaría encerrado. O quizás la lucha por mis hijos me daría una fuerza que en estos momentos desconozco. Pero dentro de los puntos para optar a esta posibilidad, ¿hay algo que piensas tú que a ellos les falta y que tú colocarías ahí? Haber colocado a los niños de 14 años cuando sufren en hospitales, ya son conscientes, o sea, niños ya de 14 años que han vivido toda la vida en hospitales, ya son conscientes de tomar una decisión. Aquí lo que tienen que apañar son los papás, psicólogos, pero me hubiera gustado que hubiera estado incluido mayores de 14 años también, porque sufren mucho. Hay que ponerse los zapatos de los niños cuando sufren esta enfermedad y ellos quieren partir, están cansados. Mi hija, aquí la ves delgadita, pesada, pero como 20 kilos, estaba en el otro hospital, Carlos Maquena, y después se cambió a un hospital privado que la atención es 100% cambia, pero hay que tener dinero. Entonces la salud no ha cambiado mucho. Entonces yo incluiría, me dolió que no haya incluido los mayores de 14 años. Exacto. ¿Lama? Freddy, lo decías que llevas 20 años en esta lucha. Lo decía Mike como una buena noticia que se aprueba en la Cámara de Diputados, sin embargo se demoraron 10 años en aprobarlo. Posiblemente después del estallido social, como se pusieron a trabajar, decidieron ponerle patita al proyecto. ¿Cuánto tiempo esperas que demoren los senadores? Si se demoraron 10 años los diputados, llevando en cuenta que el tiempo no es un bien que se pueda renovar constantemente. Seguimos conversando con Freddy Moreira. Tuvimos un pequeño problema de conexión, como se imaginarán ustedes, hasta la hora de la noche con el Zoom. Sin embargo, estamos conectados con don Freddy a través de el teléfono, contacto telefónico. Yo le quiero una pregunta planteada respecto a cuánto espera que tome el trámite en el Senado, pensando que los diputados se demoraron ni más ni menos que 10 años, don Freddy. Que sea lo más rápido, o sea, como decía, tramitan mucho, se demoran mucho, o sea, ya saben, ya que nunca se aprobó, gracias al pedido que hizo mi hija el año 2015, esto se ingresó al Congreso con el diputado Blado, y es una cosa el mundo ha avanzado, o sea, nosotros en Chile somos muy tradicionales, entonces, como decía, los diputados, 150 diputados y 50 senadores, que hagan la ley. La decisión la toman 18 millones de chilenos, y lo más importante, esa decisión la toman las familias. Yo puedo decir un caso, la gente se sigue muriendo en la urgencia, como eutanasia, pues, esperando horas, entonces, ¿por qué le ponen tantas trabas? Y una cosa que, esto tiene que ir avanzando, o sea, la decisión la toma la familia, no los señores diputados ni los señores senadores, sino yo con mucho respeto, pero se ponen muchos problemas.
Exactamente, don Freddy, lo saluda Montserrat, y qué importante es lo que está diciendo usted, porque finalmente tiene toda la razón. Esta es una decisión que toma la familia en caso de ser menores de edad, y en caso de ser personas mayores de edad es una decisión individual, que nadie debería estar por sobre esa decisión, que debiera ser al día de hoy uno de los derechos del paciente. Entonces yo le quería preguntar, don Freddy, usted que ha estado en esta comisión de salud, en donde se ha discutido, en donde el 2018 recién se aprobó la idea de legislar, ¿dónde está el freno? ¿Cuál es el argumento que más se repite para que este proyecto no siga avanzando en el tiempo? Como digo, el país tiene un país muy tradicional, entonces le pone muchos peros, el mundo está avanzando, entonces eso yo creo que cada vez que se discute en la Comisión de Salud, una letra aprueban esta semana y la otra, no, ¿por qué no plantean todo el proyecto y van analizando y se hace rápido? Claro. O sea, lo que es ley en general se demora mucho y se les paga un buen sueldo a los señores diputados y senadores, entonces eso me molesta. Don Freddy, usted habla justamente de todas las trabas, de esta flojera incansable que tienen los políticos de ponerle quinta, sexta a los proyectos de ley que son importantes. A mi juicio personal, la eutanasia tiene que ver con la dignidad en el proceso final de la vida. Estamos con un gobierno que yo siento que nos quiere asegurar, entre comillas, cantidad de vida, pero no calidad de vida. Quiero entrar a ese espacio un poquito más íntimo, don Freddy, usted que lo vivió con sus hijos. Quiero que le cuente a la gente, en lo posible, y a los políticos que también nos pueden estar viendo y que están en contra de la eutanasia, cómo es vivir esa última época, ese último momento, cuando su hija, Valentina, cuando su hijo, lo que querían era dormir para siempre. Estoy tomando palabras súper certeras, verdaderas y dolorosas de Valentina. ¿Cómo lo vivían ustedes como familia al ver que a lo mejor se aumentaba la cantidad de vida, pero no la calidad de vida que Valentina necesitaba? Doloroso, pues muy fuerte. Y ella sentía, Valentina sentía a ese papá, ¿tú crees que es vida esto yo que estoy en el hospital un mes, 6 meses, 10 meses y después llegué a la casa y estoy encerrada? Quiero que tú no encuentras vida, me decía, aparte de los dolores. Mira, yo le confieso algo, a mi hija, para subir de peso, le colocaron una sonda gástrica, que la decisión la tomamos los dos, la Valentina y yo, no le dijimos a la mamá ni a la hermana. Mi hija se podía morir en ese momento, pero eran todos los días que la pinchaban, eran dolorosas las pinchazas que tenía, entonces le pusimos un catete para que no la pincharan tanto. Y a mí se me podía morir al colocarle ese catete. Y ¿sabes? Cuando ella entró a pabellón y salió, le dijo, ¿sabes lo que dijo la doctora? Porque era muy chistosa. Tápeme, doctora, con ese paño verde para que crea que para que crea que yo me fui para el cielo a mi papá. Y le dijo la doctora, está el loco, tu mamá está como un león allá afuera. Éramos siempre francos. Ella hablamos a calzón quitado como si entre papá e hija. No teníamos tabú. Ella no tenía claro lo que iba a pasar, no tenía consciente, porque ella se le fueron muchos amigos que eran mayores que ella, fibrosis quística. Entonces yo, cuando cumplió 12 años, ella me paró, porque yo siempre pensaba en ella, ya se me había ido un hijo, siempre pensé en ella, no pensaba en los demás niños, pero un día me sentó, papá, quiero que te sientes aquí en el hospital y quiero hablar contigo. Veía ese papá que está allá, tiene un niño fibrosis quística, veía otro papá, están solos. Si tú ayudas a los demás niños, no hagas nada por mí, mijo, déjame estar tal como estoy, mijo. Y ahí empezó a ayudar. Lo primero que le llevé fue a Huguito Torres, le llevé a San Paoli, porque ella era como su amor platónico que se le fue a ese niño. Y ahí la Valentina bajó mucho su instancia, entonces le llama a San Paoli, este niño de 19 años que falleció en el 2014. Entonces, eso, y ahí por eso yo me metí y me dejó estas 5 tareas y la eutanasia y las 5 tareas, y eso me ha mantenido como papá, debería estar. No estaría hablándolo aquí, pero esa es la necesidad que me jodía. Perfecto.